En medio del Pentágono, mi padre, un general, rugió frente a sus compañeros. 7 idiomas, completamente inútiles. El ejército no necesita ratones de biblioteca blandos. Mi hermano estaba a su lado, con una sonrisa burlona en el rostro. No tenía ni idea de que este ratón de biblioteca blando estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Me llamo Nellie Ford. Tengo 35 años, soy capitán del Cuerpo de Policía Militar del Ejército de los Estados Unidos, y ese martes en particular era un fantasma. Estaba sentado en la 10ª fila. Mi uniforme del ejército se sentía menos como un símbolo de orgullo y más como una armadura. Su tela, perfectamente planchada, era lo único que me mantenía íntegro. El auditorio del Pentágono era cavernoso y solemne, impregnado de esa gravedad institucional que te hace sentir pequeño. Filas de oficiales condecorados, un mar de azul oscuro y dorado, llenaban los asientos. Pero para mí, el aire no era reverente. Era denso y pesado, cargado con la presión sofocante que precede a una tormenta. Desde mi asiento, podía verlos en la sección VIP. Mi padre, el general retirado Marcus Thorne, una leyenda viviente tallada en granito y disciplina. A su lado, mi hermano mayor, el mayor Mark Thorne, el hijo predilecto, graduado de West Point, destinado a seguir los formidables pasos de nuestro padre. Eran las estrellas de la constelación de la familia Thorne, brillantes y ardientes. Yo era solo un tenue satélite atraído a su órbita por la ineludible gravedad de su nombre. Mi padre no me había mirado ni una sola vez. No le hacía falta. Sentía su presencia como un peso físico sobre mis hombros, un juicio silencioso y constante. Estaba allí como un invitado célebre, un testimonio del glorioso pasado del ejército. Mark estaba aquí como su prometedor futuro, y yo, el capitán Ford, como un accesorio obligatorio, la última pieza, aunque un poco decepcionante, necesaria para completar el retrato de la familia militar perfecta. «Solo respira», me dije, con las manos enguantadas apretadas sobre el regazo. «Solo supera esto en silencio. Ser invisible». Era un mantra que había perfeccionado durante toda mi vida. La ceremonia se alargó monótonamente. Se entregaron medallas, se pronunciaron discursos. Me concentré en un hilo suelto en la silla frente a mí, cualquier cosa que me ayudara a anclarme. Entonces, el maestro de ceremonias, un coronel de primera fila con una voz refinada, subió al podio. Y entonces comenzó, con un ligero eco en su voz. Deseamos honrar a un oficial cuyas contribuciones únicas, aunque a menudo silenciosas, han tenido un impacto rotundo. Por sus excepcionales habilidades lingüísticas, que en múltiples ocasiones han salvado vidas estadounidenses en negociaciones hostiles. Lo presentí antes de verlo. Un sutil cambio en la atmósfera del auditorio me permitió ver cómo los hombros de mi padre se tensaban. Su espalda, siempre erguida como un palo, se convirtió en una plancha de hierro macizo. Y entonces ocurrió lo impensable. Se levantó, no para aplaudir, ni para irse. Se levantó con el gesto brusco y autoritario de quien dominaba cada habitación en la que entraba. Salió al pasillo, levantando la mano, no para saludar, sino para ordenar que se detuviera. La voz del coronel se quebró y luego se apagó. Una ola de silencio recorrió la vasta sala. 1000 conversaciones y toses se extinguieron en un instante. La voz de mi padre, el mismo rugido del campo de batalla que había dirigido batallones, resonó por el sistema de sonido de vanguardia del auditorio. «Tengo que decir esto», bramó, recorriendo con la mirada las filas de rostros atónitos. No le hablaba al maestro de ceremonias, se dirigía a todo el ejército de los Estados Unidos. Habilidades lingüísticas, 7 idiomas, completamente inútiles. Una exclamación colectiva se apoderó del aire. Se me heló la sangre. «El ejército necesita guerreros», bramó, señalando con el dedo para enfatizar. «Hombres que sepan apretar el gatillo, no ratones de biblioteca». Todas las cabezas en la sala se giraron.
Primero, miraron a mi padre, ese icono del poderío militar, y luego al desconcertado coronel en el escenario. Luego, sus miradas comenzaron a recorrer la multitud, 1000 pares de ojos escrutadores, curiosos, y entonces, como imanes a punto de robar, todos me encontraron. El único oficial en la sala que encajaba con esa descripción, la hija del general, la ratón de biblioteca, mi hermano Mark, de pie obedientemente junto a nuestro padre, no intervino. No parecía avergonzado, simplemente observó cómo se desarrollaba la escena. Una sonrisa triunfal y petulante se dibujaba en la comisura de sus labios. Era una mirada de pura victoria. Mi mundo no solo se desmoronó, sino que se desintegró. Un zumbido agudo llenó mis oídos, ahogando los susurros de asombro que habían empezado a surgir. Una oleada de vergüenza abrasadora me inundó la cara, el cuello, todo el cuerpo. Estaba desnudo, desollado en una habitación llena de mis compañeros, mis superiores, mis subordinados y mi propia familia, que empuñaban el cuchillo. Pero justo cuando la humillación amenazaba con devorarme por completo, otra voz irrumpió en el caos. Era aguda, clara, e irradiaba una autoridad que no necesitaba gritar. El general Thorne. El general Shepard, el comandante de 4 estrellas del USACIDC, se había levantado de su asiento en la primera fila y se dirigía al escenario. Era un hombre tranquilo y formidable, cuya reputación se basaba en el intelecto, no en el volumen. Fijó en mi padre una mirada dura como el diamante. Luego, sus ojos encontraron los míos al otro lado de la habitación. «¡Que suba el capitán Ford!», ordenó con una voz que no dejaba lugar a réplicas. Necesitamos un susurro. El silencio que reinó esta vez fue diferente. Era más denso, más profundo, impregnado de un profundo y repentino respeto. «¡Susurro!», oí murmurar a alguien desde la fila de atrás. Sentía las piernas como plomo. Mi cuerpo, en un piloto automático distante, empezó a moverse. Me puse de pie. Puse un pie delante del otro y entonces, ¡milagro! Al comenzar mi larga caminata por el pasillo, un solo oficial de la tercera fila se puso de pie, poniéndose firme, luego otro y otro. En un silencioso saludo, toda la sala se puso de pie. Tenientes, capitanes, coroneles, incluso los demás generales de la sección VIP. Todos hicieron un rígido saludo silencioso. No estaban de pie por mi padre. Estaban de pie por mí. Seguí caminando, con la mirada fija en el general Shepard. Pasé junto a mi hermano, cuya sonrisa burlona se había congelado en su rostro, una grotesca máscara de incredulidad, y luego pasé junto a mi padre. Seguía de pie en el pasillo, con el cuerpo rígido, el rostro pálido y cadavérico. Por primera vez en mi vida, no vi ira ni decepción, sino pura conmoción en sus ojos. No aparté la mirada. Dejé que esa imagen se grabara en mi memoria mientras caminaba hacia el escenario, hacia el hombre que me llamaba Susurro, dejando atrás los restos de mi familia. La tormenta por fin había amainado. Esa imagen del rostro de mi padre, ceniciento, derrotado, despojado de su autoridad habitual, debería haber sido una victoria. Pero mientras estaba en ese escenario, con el respetuoso silencio del auditorio resonando en mis oídos, no sentí ningún triunfo. En cambio, su expresión de asombro se convirtió en una llave que abría la puerta a un recuerdo que había mantenido cerrado por mucho tiempo. El suelo pulido del Pentágono se disolvió y de repente volví a tener 17 años, de pie sobre el frío linoleum de nuestra pequeña casa en la base de Fort Riley, Kansas. Era acción de gracias. Nuestra casa, un dúplex de madera estándar asignado a familias del ejército, estaba llena de los ricos y reconfortantes aromas de la tradición estadounidense, el sabroso aroma de un pavo asándose lentamente, el dulce aroma del pastel de calabaza de mi madre enfriándose en la encimera. El aire debería haber sido cálido, lleno de risas, pero en casa de los Thorne, el calor era un bien racionado. El aire era frío, tenue y frágil, con reglas tácitas.
Todo el día había estado aferrado a un secreto, un sobre grueso color crema que parecía un boleto a otro universo. Era mi carta de aceptación de la Universidad de Georgetown, que me ofrecía una beca completa para su programa de lingüística. No era solo una aceptación, era una vía de escape. Era mi sueño, impreso en elegante tinta azul marino. Lo abracé contra mi pecho, con el corazón latiendo con una energía nerviosa y esperanzada, esperando el momento perfecto para compartir mi triunfo, para finalmente ganarme una pizca de la aprobación que tan fácilmente le otorgaban a mi hermano. Esa noche, nuestra mesa del comedor estaba llena de parientes, tías y tíos con sus mejores galas, todos orbitando alrededor del centro gravitacional de nuestra familia, mi padre. Se sentaba a la cabecera de la mesa, como un rey presidiendo su corte, y junto a él el príncipe heredero, mi hermano Mark, que regresaba de vacaciones tras su primer año en West Point. Era el hijo, y cada conversación giraba en torno a él. Las historias sobre su agotador entrenamiento, el respeto que inspiraba entre sus compañeros y los entusiastas elogios de sus superiores eran interminables. Lo absorbió todo con una humilde confianza, fruto de la práctica, que yo sabía que era todo menos eso. Me senté en silencio, picoteando mi cazuela de judías verdes, sintiendo cómo mi propia luz se apagaba hasta que no fui más que una sombra en la mesa de mi familia. Era invisible. Finalmente, mientras pasaban los postres, vi mi oportunidad. Me temblaban ligeramente las manos al sacar el sobre del bolsillo de mi vestido. Mi voz era débil, apenas un susurro. «Papá, tengo algo». Deslicé la carta por la pulida madera de la mesa. La recogió, mirando fijamente el prestigioso logo de Georgetown sin el menor interés. Luego lo dejó, no en un espacio despejado, sino junto a la carcasa grasienta del pavo, un lugar reservado para huesos desechados y servilletas arrugadas. Ni siquiera lo abrió. Me miró, con la mirada vacía e indiferente. Luego sus ojos se posaron en Mark, y un orgullo familiar suavizó sus rasgos. Alzó la voz, asegurándose de que todos en la mesa pudieran oír su veredicto. Una erudición lingüística. Pronunció esas palabras como si fueran el diagnóstico de una enfermedad decepcionante. «Más libros, Nelly. Mira a tu hermano», señaló a Mark con el tenedor. «Está aprendiendo a dirigir una compañía de hombres. Ese es el futuro. Eso es fuerza. ¿Qué vas a hacer con un papel así? ¿Traducir para turistas mientras tu hermano defiende nuestro país?» El parloteo alrededor de la mesa cesó. Se hizo un silencio denso e incómodo. Sentía mis mejillas arder con un calor tan intenso que me hizo llorar. Sentía como si 1000 agujas diminutas me pincharan la piel al sentir las miradas compasivas de mis tíos. Apartaron la mirada de repente, fascinados por sus platos vacíos. Al otro lado de la mesa, Mark simplemente se encogió de hombros, una pantomima perfecta de indiferencia, pero lo vi, un destello de cruel satisfacción en sus ojos. Había ganado otra vez. El golpe de gracia llegó con el postre. Mi padre se levantó, alzando su copa de vino. «Todos», anunció, con la voz resonando de nuevo de orgullo. Un brindis por el cadete Mark Thorne, orgullo y futuro de la familia Thorne. Un coro de «aquí, aquí» y por Mark resonó por la sala. Las copas chocaron en una alegre y sonora celebración de la gloria de mi hermano. Nadie mencionó mi nombre. Nadie me miró. Mi logro, mi sueño, quedó abandonado a su suerte. Mi carta, el papel más importante de mi joven vida, quedó olvidada. Una mancha de salsa de arándanos manchaba la esquina del sobre como una herida. Esa noche lloré en mi habitación, los sollozos silenciosos y agitados de alguien que por fin ha comprendido su lugar en el mundo. Me aferré a lo único que parecía un escudo, un desgastado diccionario de francés que mi madre me había regalado antes de morir. Era una erudita, amante de las palabras y la historia, un alma bondadosa en una casa construida con acero militar. Fue ella quien inculcó en mí el amor por los idiomas, quien me enseñó que las palabras tenían poder, que la comprensión era un puente.
Solía decirme, Nelly, tu mente es un arma. Nunca dejes que nadie te diga lo contrario. Pero mientras estaba allí sentada, con las lágrimas empapando las delgadas páginas de su regalo, me di cuenta de que en esta casa, bajo este techo, mi arma era solo una carga. No me hacía fuerte, me convertía en un blanco. No me hacía valiosa, me convertía en una decepción. Y una pregunta, fría y aguda, atravesó mi dolor. ¿Por qué? ¿Por qué seguí luchando por la aprobación de un hombre que jamás me la daría? ¿Por qué seguí intentando ganar un juego amañado desde el principio? Esa pregunta, nacida de las lágrimas de una chica de 17 años, se convirtió en el motor de mi nueva vida. ¿Para qué jugar a un juego amañado? La respuesta era simple. No se juega. Te alejas de la mesa y construyes la tuya. Después de graduarme de Georgetown, no volví a casa. Me alisté directamente en el ejército y elegí el cuerpo de policía militar, un camino que sabía que mi padre desdeñaba en secreto para una mujer. Fue mi propia rebelión silenciosa. Mi primer destino fue Fort Drum, Nueva York. Los inviernos allí son especialmente brutales. No es solo la intensa nevada por efecto lago que lo entierra todo en un manto blanco opresivo. Es el viento, un viento implacable y cortante que baja de Canadá y parece encontrar cada grieta en la ropa, cada astilla de piel expuesta. Pero incluso ese frío intenso no fue nada comparado con el gélido recibimiento que recibí de mis colegas. Era la única policía militar de mi unidad y la única con un título en algo que no fuera justicia penal. Era una anomalía y nunca me dejaron olvidarlo. Me llamaban Georgetown, un apodo que destilaba sarcasmo, o peor aún, el diccionario. En nuestras sesiones informativas diarias, intentaba ofrecer un análisis sobre cómo los matices culturales o los dialectos locales podían afectar una misión, solo para encontrarme con encogimientos de hombros desdeñosos o interrupciones directas. Mi oficial al mando, un capitán de la vieja escuela que creía que los músculos resolvían todos los problemas, me dijo una vez sin rodeos, porque necesito policías militares que puedan derribar una puerta, no que sepan analizar poesía farsiana. Mis asignaciones reflejaban su opinión sobre mis habilidades. Me relegaron a las tareas más tediosas, principalmente a traducir montones de documentos triviales, un trabajo que todos creían que una máquina podía hacer mejor. Estaba aislada, mi experiencia no era considerada un activo, sino un pasatiempo extraño e inútil. La soledad era una presencia física, una compañera constante en el paisaje gris y gélido. Pero me negaba a ceder. La chica que lloraba sobre un sobre manchado se había ido. En su lugar había una mujer forjada en el fuego silencioso. Tomé su desdén y lo convertí en combustible. No me quejé. Trabajé. Llegué antes que todos y me quedé hasta más tarde. Pasé horas en una pequeña habitación sin ventanas, escuchando las cintas de interrogatorio una y otra vez, no solo por las palabras, sino por las vacilaciones, los cambios de tono, las sutiles señales gramaticales que delataban el engaño. Usé mi propio dinero para comprar libros sobre psicología criminal y comunicación no verbal, creando una biblioteca que jamás leerían. Creé mi propio sistema, una matriz única que combinaba lingüística, antropología cultural y psicología para construir perfiles de nuestros sujetos. Era un arma que nadie más tenía y la afiné en silencio. De noche, solo en mi estéril habitación del cuartel, con el viento aullando fuera de mi ventana, encontré consuelo en una voz diferente. Leí las obras de Maya Angelou. Sus palabras eran un bálsamo para los pequeños cortes del día. Su poema, Aún me levanto, se convirtió en mi credo silencioso. Lo recitaba para mí mismo en la oscuridad. Puedes dispararme con tus palabras, puedes herirme con tus ojos, puedes matarme con tu odio, pero aún así, como el aire, me levantaré. No necesitaba su validación, solo necesitaba demostrarles que estaban equivocados. Mi oportunidad llegó en forma de un caso sin salida.
Una red interna de contrabando de armas llevaba meses operando en la base, y la investigación se había estancado por completo. Tenían a un sospechoso principal bajo custodia, un contratista civil, pero se negaba a hablar. Tras semanas sin obtener resultados, se vieron obligados a recurrir a mí como último recurso. ¿El problema? El sospechoso solo hablaba un dialecto poco común de Pashtun, común en un valle remoto de Afganistán. Me llevaron a la sala de interrogatorios, donde el aire estaba cargado de café rancio y fracaso. Dentro, el hombre permanecía sentado, hosco y desafiante. No lo amenacé. No alcé la voz. Simplemente me senté y empecé a hablarle en su lengua. No le pregunté por armas. Le pregunté por su hogar. Le hablé de los poetas de su región, de los antiguos cuentos populares que su madre podría haberle contado. Vi un destello de sorpresa en sus ojos, luego una profunda tristeza. La reconocí al instante, el dolor profundo de la nostalgia, de estar a un mundo de distancia de todo, ¿sabes? Había tendido un puente hacia él, no con presión, sino con comprensión. 2 horas después, lo había confesado todo, desvelando toda la red de contrabando. Cuando salí de la sala de interrogatorios con la confesión firmada en la mano, toda la oficina quedó en silencio. El habitual ruido de teclados y teléfonos cesó. Mi capitán, el hombre que buscaba pateadores de puertas, me miró desde su escritorio. No dijo nada, pero por primera vez la sonrisa desdeñosa había desaparecido. En su lugar, una mirada de respeto a regañadientes. No era una medalla. No era un reconocimiento público, pero era mi primera victoria, una pequeña victoria silenciosa en un largo y solitario camino. Esa victoria silenciosa en Fort Drum abrió una puerta que desconocía. Mi éxito en el caso Pashtun significó que mis métodos, antes descartados por excéntricos, ahora eran objeto de interés oficial. Me citaron a una reunión informativa de alto nivel con Eric Baer, el comando cibernético del ejército, para informar sobre mi proceso. La sala de reuniones de Fort Mee era un mundo completamente distinto. Atrás quedó la rudeza y la practicidad de Fort Drum, reemplazada por el zumbido constante y estéril de los servidores que procesaban los secretos de la nación. El aire era frío, con olor a aire frío y filtrado, y a electrónica caliente. Estaba llena de técnicos perspicaces, hombres y mujeres que vivían en un mundo de señales, inteligencia, cortafuegos y flujos de datos cifrados. Con mi enfoque en los impredecibles y confusos matices del comportamiento humano, me sentí como un historiador en una sala llena de físicos, un experto en lo analógico en una fortaleza digital. Presenté mi presentación con voz firme mientras les explicaba mi metodología, el mapeo cultural, el análisis de señales paralingüísticas y el perfil psicológico basado en la elección de palabras. Al terminar, la respuesta fue una oleada de asentimientos corteses y profesionales. Comprendieron el resultado, el qué, pero el proceso, el cómo, seguía siendo una abstracción ajena. Vieron el punto de datos, pero no a la persona que lo respaldaba. A medida que la sala comenzaba a vaciarse, un silencioso movimiento de sillas y conversaciones murmuradas llenaban el espacio. Una persona se quedó atrás. Era un suboficial de tercer rango con una presencia tranquila y firme que destacaba en la energía de la sala. Esperó pacientemente, sin mirar el teléfono ni preparar el maletín, simplemente aguardando a que fuéramos los únicos dos. Capitán Ford, comenzó, con una voz serena y profunda, un marcado contraste con el tono bullicioso al que estaba acostumbrado. Elias Vance, pero todos me llaman Ellie. No me ofreció un apretón de manos, solo un pequeño y respetuoso asentimiento. No estaba mirando los resultados de mi última diapositiva. Me miraba directamente a mí. Tengo una pregunta sobre su proceso. Mencionó que identificó el principal engaño del sospechoso basándose en su inversión de la estructura de las oraciones al hablar de logística. Eso no está en ningún manual de campo. Es arte. Me quedé en silencio, atónito. Durante años, mi trabajo se juzgaba únicamente por su resultado, una confesión,
una pieza de información. Era un mundo binario de éxito o fracaso, pero este hombre, este desconocido, no solo veía lo que hacía, entendía cómo lo hacía. Veía el oficio, la delicada e intuitiva danza tras la ciencia. Por primera vez, me sentí no solo exitoso, sino realmente reconocido. Gracias, suboficial, logré decir con voz débil. Ellie corrigió con suavidad. ¿Tiene tiempo para un café, capitán? Me gustaría saber más sobre su arte. Terminamos en un pequeño restaurante fuera de la base, de esos con carteles de vinilo rojo desgastado, un ligero olor a tocino en el aire y una camarera que llamaba a todos cariño. Con tazas de café negro humeante, hablamos durante horas. Fue una conversación fluida. Me encontré contándole cosas que no había mencionado en años sobre los viejos libros de mi madre, sobre cómo me enseñó que cada idioma era una clave única para una forma diferente de ver el mundo, una forma diferente de sentir. Él, a su vez, habló de la belleza que encontraba en su propio mundo. Describió la elegancia del código limpio, comparándolo con la poesía, donde cada línea tiene un propósito, nada se desperdicia. Explicó cómo podía identificar la voz de un hacker simplemente por los patrones que usaba, la firma única que dejaba en la arquitectura digital. Un programador descuidado deja huellas desordenadas, explicó, con los ojos iluminados de pasión. Un arrogante usa estructuras innecesariamente complejas para presumir. Un paranoico construye capas de distracción. Todo está ahí. Solo hay que saber escuchar. Nuestros mundos son más parecidos de lo que pensaba, Eli. Dije, con una pequeña sonrisa genuina formándose en mi rostro. Tú decodificas máquinas, yo decodifico personas. Ambos buscábamos la verdad oculta. En ese momento, una conexión despertó una sensación de afinidad que nunca antes había sentido con mi propio hermano. Con Ellie no era la chica rara del diccionario, no era una decepción, era una colega respetada, una experta en mi campo, y él fue la primera persona que me hizo sentir así. Unos días después, recibí un correo suyo en mi bandeja de entrada. No había un mensaje largo, solo un enlace a una charla TED de Beanie Brown sobre el poder de la vulnerabilidad. Debajo del enlace había escrito una frase corta. La valentía no consiste en no tener miedo. La valentía consiste en tener miedo y, aún así, entrar en la arena. Lo vio todo. Él vio la armadura resistente que usaba a diario, pero también vio el miedo que escondía bajo ella. Comprendió la silenciosa y agotadora batalla que libraba. Ese sábado estaba sepultada bajo las traducciones en mi oficina, con las luces fluorescentes zumbando hasta altas horas de la noche, proyectando un brillo estéril sobre las pilas de papel. La soledad en esos momentos era palpable, un peso en la silenciosa habitación. Alrededor de las 9:09 p.m. se abrió la puerta. Era Eli con una caja grande de pizza de pepperoni y una lata de Coca-Cola fría. Pensé que podrías necesitar esto, fue todo lo que dijo. No me ofreció consejos ni intentó solucionar mis problemas. Simplemente acercó una silla, abrió su portátil y se sentó conmigo en el tranquilo bullicio de la oficina, un compañero silencioso en la rutina nocturna. Su presencia fue una declaración profunda que habló más fuerte que cualquier palabra. No estás solo. Fue entonces cuando realmente lo comprendí. La familia no siempre se trata de la sangre que compartes. A veces se trata de las personas que aparecen cuando estás roto. Es quien ve tus cicatrices y no huye. Es quien te trae pizza una noche de sábado solitaria y te ayuda a recomponerte rebanada a rebanada. ¿Alguna vez has sentido eso? Ese momento de gracia cuando un desconocido, un amigo, te muestra más bondad y comprensión de la que jamás has conocido en tu propia sangre. Ese era Eli. Fue el primer miembro de una familia que finalmente elegí conscientemente. Los años que siguieron a mi estancia en Fort Drum fueron una silenciosa y borrosa etapa de progreso. Mi amistad con Eli se convirtió en mi ancla.
Estábamos destinados en continentes diferentes la mitad del tiempo, pero nuestro vínculo, forjado con café y código, no hizo más que profundizarse. Profesionalmente, mi reputación creció. Ya no era la chica del diccionario, sino una respetada especialista. Mi trabajo finalmente me llevó a Camp Eagle, Bosnia, una extensa base estadounidense situada frente a las verdes colinas de la Guardia de Guerra. Mediaba en una serie de delicadas negociaciones de paz entre facciones locales rivales, un trabajo que requería toda mi habilidad y concentración. Era un trabajo exigente y gratificante. Había construido mi propia vida, un mundo aparte de la sombra de mi familia. Entonces, una noche de principios de diciembre, justo cuando empezaban a aparecer las primeras decoraciones navideñas en la base, sonó mi teléfono satelital. El identificador de llamadas mostró un número que no había visto en años. El general Marcus Thorne. El corazón me latía con fuerza, un pájaro frenético y atrapado. Nunca, ni una sola vez, me había llamado durante mi despliegue. Una tonta y obstinada esperanza se encendió en mi pecho, una esperanza que creía haber extinguido hacía mucho tiempo. Quizás se enteró de mi trabajo aquí, susurró el pensamiento. Quizás esté orgulloso, quizás después de tanto tiempo quiera disculparse. Respiré hondo y respondí, «Hola, Nelly». Su voz era la misma, un barítono de autoridad pura y sin diluir que me transportó al instante a mi infancia. «Tu hermano y yo estamos aquí. Tenemos algo importante que hablar contigo». Entonces otra voz, suave y tersa, destilando una calidez sintética que me puso los pelos de punta. «Hola, hermanita», dijo Mark. «He oído que estás haciendo grandes cosas por ahí». Casi les creí. Por un instante, dejé que la esperanza ardiese con más fuerza. Mi esperanza era una vela, y la apagaron de un solo soplo. Mi padre dejó de lado las bromas de inmediato. «Estás trabajando con una contratista militar privada, Aegis Logistics». «Correcto». «Sí», respondí con cautela. «Nos proporcionan parte del apoyo logístico y de comunicaciones». «Bien», dijo. «Tengo una buena relación con su director ejecutivo. Es un buen hombre. Parece que se está llevando a cabo una investigación de la C. Hay algunas acusaciones de que sus equipos no cumplen con los estándares». Sentí un nudo en el estómago. Sabía a dónde iba esto. «Necesito que influyas en el informe, Nelly», continuó, con un tono serio, como si me pidiera que pasara la sal. «Suaviza el asunto. Omite algunos de los detalles técnicos más perjudiciales. Enfatiza el historial operativo positivo. Considéralo un favor para la familia». Me quedé sin palabras. Su audacia me dejó sin aliento. No solo me pedía que mintiera. Me pedía que cometiera un delito grave, que traicionara mi juramento, mi unidad y la esencia misma de mi deber como oficial. Todo para proteger a uno de sus contactos. «Papá», balbuceé, con la voz apenas audible. Eso es ilegal. Es una violación del Código Uniforme de Justicia Militar. Es una falta ética». La calidez, aunque fingida, desapareció de su voz, reemplazada por una frialdad familiar y gélida. «No te atrevas a sermonearme sobre ética, Nelly», espetó. «Serví a este país durante 40 años, solo eres un capitán. Así funciona el mundo. Tú nos ayudas, nosotros te ayudamos. No olvides quién te puso ese nombre en tu uniforme. Era una amenaza disfrazada de recordatorio». Entonces, Mark intervino, con la voz impregnada de condescendiente compasión. «Así es, Nelly. No seas ingenua. Esta es tu oportunidad de demostrar por fin que puedes ser útil a esta familia, que sabes trabajar en equipo». Y allí estaba, la verdad desnuda ante sus ojos. No era un oficial, no era un especialista con habilidades valiosas. Era una herramienta, un peón en su tablero de ajedrez que debían mover y sacrificar para su propio beneficio. Los años de trabajo, las pequeñas victorias, la vida que me había construido con tanto esfuerzo, nada significaba para ellos. Seguía siendo solo la hija decepcionante, a quien por fin se le ofrecía la oportunidad de ser útil. Una oleada de ira, ardiente y pura, me invadió.
No era la rabia impotente de mi juventud, era la furia clara y concentrada de una mujer que por fin conocía su propio valor. Las lecciones de Eli, la fuerza que encontré en mi propia soledad, el respeto por mí misma que tanto me costó ganar, todo se consolidó en un muro inquebrantable de determinación. No grité, no lloré. Dejé que el silencio flotara en el aire un instante, haciéndoles sentir el peso de mi decisión. Entonces pronuncié una frase, en voz baja, clara y firme. No lo haré. Antes de que ninguno de los dos pudiera responder, colgué. Me temblaba la mano al colgar el teléfono, pero en mi interior, en lo más profundo de mi ser, algo se había calmado. Se había trazado un límite. Se había cerrado una puerta de golpe, y esta vez fui yo quien giró la llave. La línea se cortó, pero el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier argumento. Lo había desafiado. Por primera vez en mi vida, no me había doblegado, no me había quebrado, no había intentado patearlo. Simplemente había dicho que no. La irrevocabilidad flotaba en el frío aire bosnio. Sabía que habría consecuencias. Simplemente no sabía que llegarían tan pronto ni que serían tan brutales. 3 días después, dirigía la reunión final de reconciliación entre los dos líderes de las facciones locales. Estábamos en una casa segura designada a las afueras de un pequeño pueblo, un sombrío edificio de hormigón elegido por su anonimato. La tensión en la habitación era tan densa que se podía sentir el sabor. Mi equipo y yo estábamos en alerta máxima. El sistema de comunicación de Aegis Logistics había fallado toda la mañana, con interferencias. De repente, una voz interrumpió la estática de mi auricular. No eran mis hombres, era una voz extraña que hablaba serbio con una calma escalofriante, pero sus palabras no se referían a la reunión, eran para mí. Malacha, susurró la voz. Pequeño susurrador, ¿tu padre está decepcionado de ti? Sentí un escalofrío. No era solo mi nombre en clave. Susurro, un nombre conocido solo por unos pocos. Fue la pregunta, un golpe quirúrgico en la herida más profunda y privada de mi alma. Una vulnerabilidad que solo mi familia conocía. Fue un golpe psicológico, un mensaje enviado con cruel precisión. Antes de que pudiera procesar la violación, el mundo explotó. Las ventanas se hicieron añicos, una lluvia de vidrios y madera astillada. El rugido ensordecedor de las armas automáticas estalló por todos lados. El aire se llenó de humo, gritos y olor a cordita. Nos tendieron una emboscada. Mi entrenamiento tomó el control. ¡Al suelo! ¡Devuelvan el fuego!, grité, tirando al suelo a los dos líderes de facción mientras mis soldados corrían a refugiarse. Era un caos. Mi equipo luchó con disciplinada valentía, pero nos superaban en armamento, acorralados en una caja de muerte perfectamente ejecutada. Una bala atravesó el aire, dejándome una punzada de dolor abrasador en el hombro al atravesar mi uniforme y mi piel. Sangre caliente me corría por el brazo. A través de la nube de humo y disparos, una claridad aterradora atravesó mi miedo. No se trataba de un ataque aleatorio de una facción descontenta. Era un golpe profesional. Sabían nuestra ubicación exacta. Sabían la hora de nuestra reunión. Incluso conocían mi mayor debilidad psicológica. Alguien les había dado todo. Alguien nos había traicionado. Y en el fondo, sabía quién. El tiroteo se hizo eterno. Cuando por fin llegaron los helicópteros de rescate, sus aspas estruendosas dispersaron el humo y obligaron a los atacantes a retroceder hacia el bosque. Solo podía pensar en dos imágenes, el rostro frío e imponente de mi padre y la sonrisa satisfecha y triunfante de mi hermano. Esta era su respuesta a mi desafío. No solo me habían repudiado, habían intentado borrarme. De vuelta en el campamento Águila, los médicos me curaron la herida del hombro. La herida física estaba limpia y manejable, pero no era nada comparada con la herida en mi alma. Intentaron matarme a mí, a mi propia familia, para proteger un negocio, para mantener una relación, para castigar mi insubordinación. El informe oficial fue una obra maestra de ficción burocrática.
El incidente se clasificó como un fallo de protocolo, una trágica consecuencia de reunirse en un lugar comprometido. Como resultado, me reasignaron por mi propia seguridad. Era mentira. Me exiliaban, me enviaban a un trabajo de oficina en Fort Belvoir, Virginia, donde podían silenciarme y olvidarme. Esa noche, en mi alojamiento temporal, me paré frente a un pequeño espejo. Miré mi reflejo, mirándome fijamente. Una mujer cansada, con el rostro pálido por la conmoción, una venda reciente contrastando con su uniforme. Pero sus ojos, no estaban derrotados. Ardían. La ira latente que había reprimido durante toda mi vida finalmente había estallado, forjada en el crisol de la traición y el fuego en un único, frío y firme propósito. ¿Alguna vez te han empujado tan lejos, te han traicionado tan profundamente que todo el miedo que llevas dentro se consume y no deja más que una determinación pura e inquebrantable? Ese era yo en ese momento. Me puse la mano sobre el corazón, sobre el uniforme que habían intentado convertir en mi sudario, y susurré las palabras de mi juramento, la sagrada promesa que le había hecho a mi país, pero que ahora rehacía para mí. Yo, Nellie Ford, apoyaré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales. Mi voz era un susurro bajo y firme, pero era el sonido más potente del mundo. Y supe con absoluta certeza que mi enemigo ya no era una amenaza lejana en tierra extranjera. Mi enemigo era nacional. Mi enemigo compartía mi sangre. La verdadera guerra acababa de comenzar. Mi exilio a Fort Belvoir, Virginia, estaba destinado a ser una muerte silenciosa y profesional. Me dieron un cubículo gris y desalmado en un enorme edificio administrativo, una montaña de papeleo abrumador, y esperaban que me desvaneciera. Me subestimaron. No vi una prisión. Vi un centro de mando. No perdí ni un segundo en autocompasión. El fuego de mi juramento ardía demasiado fuerte para eso. Mi primera y única llamada fue a Ellie. Usando una línea cifrada segura, lo contacté en su puesto en Alemania. «Ellie, soy Nellie», dije en voz baja y urgente. «Necesito tu ayuda. Es algo secreto y es peligroso». Le conté todo. La llamada de mi padre y mi hermano, la exigencia de falsificar un informe, mi negativa y la emboscada perfectamente ejecutada que siguió solo 3 días después. Se lo expliqué todo, los hechos crudos y desagradables. Un silencio largo y pesado se extendió por la línea, y por un instante aterrador temí haber preguntado demasiado, haber arrastrado a mi único amigo a un embrollo demasiado vasto y traicionero. Entonces habló. Su voz, un ancla baja y firme en mi tormenta. «Nellie», dijo, y pude percibir la firmeza en su voz. «No me importa si es un general de 4 estrellas o el mismísimo presidente. Nadie puede hacerle eso a un soldado estadounidense. Nadie». Hizo una pausa y añadió: «Envíame todo lo que tengas. Vamos a quemar su sistema hasta los cimientos». Su lealtad era la única luz en mi oscuridad. Era todo lo que necesitaba. Comenzamos nuestra guerra en la sombra. Empecé con la gramática del sistema, tal como me había enseñado mi antiguo profesor de Georgetown. Los mentirosos siempre dejan errores gramaticales en sus narrativas. Solía decir: una estructura defectuosa, una palabra mal utilizada, un ritmo antinatural. La verdad tiene una sintaxis natural. El engaño no. Mi campo de batalla eran cientos de páginas de informes de rendimiento de equipos de Aegis Logistics. A primera vista eran perfectos, demasiado perfectos. El lenguaje era una colección estéril de jerga corporativa y términos vagos y positivos. Eficacia operativa, rendimiento sólido, pequeñas variaciones logísticas. Todo estaba diseñado para no decir nada y, al mismo tiempo, parecer impresionante. Cotejé cada informe con los registros de mantenimiento y encontré docenas de pequeños errores gramaticales ocultos, fallos de equipo registrados como errores del usuario y piezas dañadas programadas para reemplazo rutinario.
Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, Eli lanzó su propio ataque. Comenzó a investigar a fondo los servidores de comunicaciones archivados de la misión en Bosnia. Como sospechaba, el registro oficial era falso. Los archivos de registro de la noche de la emboscada estaban marcados como corruptos debido a un error del sistema. Fue un intento torpe y evidente de encubrimiento. Pero Eli era un fantasma digital, un genio que se movía a través de cortafuegos y registros de datos con la gracia de un artista. Me dijo después que un encubrimiento como ese es como intentar ocultar un agujero en la nieve. No se puede. La ausencia de datos es en sí misma datos. No miró los archivos dañados. Examinó el espacio que los rodeaba. Analizó las cachés de respaldo del servidor y los fragmentos de datos residuales, y allí, entre el polvo digital, lo encontró. Fragmentos de metadatos que apuntaban a un puerto de acceso no autorizado se abrieron y cerraron pocas horas antes del ataque. El puerto se rastreó hasta un servidor privado cifrado, propiedad de Aegis Logistics. Trabajamos incansablemente durante 2 semanas, motivados por el café negro y una furia fría compartida. Apenas dormimos, comunicándonos a través de chats cifrados a todas horas. Entonces, a las 3:00 de la mañana, vibró mi teléfono. Era Eli. Su voz era una mezcla de euforia y pura rabia. «Lo pillé, Nelly. El hijo de un...» Me envió un archivo de audio completamente cifrado. Mi corazón latía con fuerza mientras lo descifraba. Era una grabación restaurada del servidor Aegis. Fue una llamada telefónica entre el director ejecutivo de Aegis y mi hermano, el mayor Mark Thorne. La llamada había tenido lugar apenas 4 horas antes de que entrara en esa casa segura. Le di al play y la voz de mi hermano llenó el silencio de mi pequeña habitación. «Mi padre ha cumplido con su parte», decía Mark con voz suave y segura. «La presión es fuerte. Ahora te toca a ti. Solo asegúrate de que el incidente sea lo suficientemente convincente como para callarla para siempre». El director ejecutivo murmuró algo sobre el riesgo. «No es un riesgo», interrumpió Mark con frialdad. «Es una solución». Se me cortó la respiración. Mi mundo dio un vuelco. Pero había más. Eli había encontrado otro archivo. Era una copia digital de una adenda contractual que aprobaba un aumento masivo del presupuesto sin supervisión para Aegis Logistics. La autorización estaba fechada al día siguiente de la emboscada. La firma digital al pie era innegable. General Marcus Thorne. Me recosté en mi silla, la evidencia brillando en la pantalla. La llamada telefónica, la firma. Era la verdad, fría, tajante y brutal. Era la confirmación de una traición tan profunda que desafiaba la comprensión. Mi profesor tenía razón. Habían dejado sus errores gramaticales y yo los había encontrado todos. Mi arma estaba cargada. Con las pruebas en mi poder, mi arma estaba cargada. Pero un arma es inútil sin el campo de batalla adecuado. Presentar un informe al inspector general por los canales habituales habría enterrado la verdad bajo meses, posiblemente años, de trámites burocráticos. Mi padre y sus poderosos amigos lo habrían asfixiado desde la cuna. Necesitaba una estrategia diferente. Necesitaba un escenario, así que di mi último paso. Recopilé las pruebas más contundentes, el archivo de audio de la llamada de Mark, la firma digital de mi padre, los registros de red de la investigación de Eli, en un único resumen altamente cifrado. No se lo envié a los investigadores, se lo envié directamente al único hombre que sabía que valoraba el honor por encima de la lealtad, el General Shepard. El archivo estaba adjunto a un mensaje de una sola línea. General, el honor del ejército está en peligro. Durante 3 días agonizantes, solo hubo silencio. Empecé a temer haber calculado mal, haberme excedido. Entonces llegó una breve orden formal a mi bandeja de entrada. Capitán Ford, debe asistir a la ceremonia anual de premios en el Pentágono. No hubo necesidad de ninguna explicación. Lo comprendí al instante.
El General Shepard no solo estaba respondiendo a mi mensaje, estaba preparando el terreno. La ceremonia, un evento donde mi padre recibiría un premio a la trayectoria, no iba a ser su coronación, iba a ser su tribunal, y yo sería el testigo estrella. Regresé al mismo auditorio que había sido escenario de mi mayor humillación. El aire estaba impregnado de la misma pompa y solemnidad, el mismo mar de uniformes azul oscuro y latón pulido, pero esta vez no sentí ansiedad. La chica que había querido ser invisible se había ido. En su lugar estaba una mujer que estaba a punto de volverse inolvidable. Caminé hacia mi asiento asignado, con la espalda recta y la mirada fija. Sentí una profunda calma escalofriante. Era el ojo silencioso de un huracán que yo misma había creado. Desde mi asiento podía verlos en la sección VIP. Mi padre, con aspecto majestuoso y orgulloso, aceptaba apretones de manos y felicitaciones. Mi hermano Mark, a su lado, radiante, absorbido por la gloria reflejada. Estaban completamente ajenos a todo, confiados en su poder, sin imaginar jamás que el peón que habían sacrificado estaba a punto de dar jaque mate a los reyes. La ceremonia comenzó, se pronunciaron discursos, se entregaron premios. Por fin, llegó el momento. El locutor pronunció el nombre de mi padre, enumerando sus legendarios logros. Subió al escenario entre una atronadora ovación de pie. Tras aceptar su premio, el general Shepard, como el oficial de mayor rango presente, subió al podio para pronunciar el discurso de clausura. Comenzó elogiando la larga trayectoria de mi padre. Entonces su tono cambió. Antes de concluir, dijo, con voz que resonaba con serena autoridad: «Hay un asunto de honor más que abordar, un asunto de seguridad e integridad que nos afecta a todos». Un murmullo nervioso recorrió la multitud. El General Shepard señaló la enorme pantalla de presentación que tenía detrás. Recientemente se produjo una brecha de seguridad en Bosnia que puso en peligro una misión crucial y lesionó a un capitán del ejército estadounidense. En la pantalla apareció un diagrama de red, el que Eli había reconstruido con tanto esmero. Mostraba un puerto de acceso claro, innegable y no autorizado, procedente de un servidor logístico de Aegis. Esta infracción se encubrió deliberadamente, continuó Shepard con voz gélida. La pantalla cambió, mostrando la adenda del contrato, y este encubrimiento se autorizó para proteger un contrato lucrativo. Amplió la imagen de la firma al pie de la página. El general Marcus Thorne. Una exclamación colectiva recorrió la sala. El rostro de mi padre, proyectado en la pantalla por una cámara cercana, se tornó de un blanco espantoso. La sonrisa confiada se desvaneció, reemplazada por una máscara de pura sorpresa. Pero Shepard no había terminado. Hizo un gesto sutil hacia la cabina técnica. Y ahora, el motivo de la tapadera. Un sonido llenó el auditorio, un archivo de audio. Era la voz de mi hermano, fría y clara, resonando en el pasillo silencioso. Mi padre ya cumplió con su parte. Ahora te toca a ti. Solo asegúrate de que el incidente sea lo suficientemente convincente como para callarla para siempre. La grabación terminó. El silencio que siguió fue absoluto. Un vacío aplastante. Cada persona en esa sala, 1000 pares de ojos, apartó la vista de la pantalla y miró fijamente a mi padre y a mi hermano, que estaban paralizados en sus asientos como estatuas en una pesadilla. Me levanté y caminé hacia el escenario tal como me habían indicado. Me paré junto al General Shepard y miré a mi familia. Vi a mi hermano Mark, con el rostro desencajado por el pánico, intentando ponerse de pie, hablar, formular una negación que nunca llegaría. 2 policías militares uniformados aparecieron junto a él como de la nada, con una presencia silenciosa, profesional y definitiva. Entonces miré a mi padre. Mi mirada se cruzó con la de mi padre desde el otro lado del escenario, y por primera vez en mis 35 años no vi ira, no vi decepción ni desdén, vi miedo, el terror puro y duro de un rey destronado, de un hombre poderoso que ha sido completamente expuesto. El general Shepard no dijo ni una palabra más.
Simplemente se giró hacia mí y asintió lenta y deliberadamente. Fue un gesto de profundo respeto, un reconocimiento silencioso de una batalla librada y ganada. Me había hecho justicia. Le devolví el gesto, un agradecimiento silencioso. Luego me di la vuelta y me alejé del podio con paso firme y seguro. Pasé junto al caos, junto a los susurros conmocionados, junto a las ruinas de la casa de Thorne. No miré atrás. No hacía falta. La tormenta por fin había pasado. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un silencio extraño y sombrío. Los días posteriores a la ceremonia en el Pentágono fueron un torbellino de procedimientos oficiales. Presenté mi testimonio formal ante los investigadores de la oficina del Inspector General, un relato sereno y objetivo de los hechos. Las pruebas que Eli y yo habíamos reunido eran irrefutables. El sistema, una vez que un hombre con la integridad del General Shepherd lo encaminó en la dirección correcta, comenzó a funcionar con una eficiencia sombría. La repercusión de mis acciones resonó en la comunidad militar. El nombre Thorne, antes sinónimo de honor y legado, ahora se susurraba con vergüenza e incredulidad. Sentí un profundo alivio, como si me hubieran quitado un peso del alma. Pero por debajo había un agotamiento profundo y desgarrador. La guerra había terminado, pero el campo de batalla era mi vida y las bajas, mi familia. Tuve un último encuentro con mi hermano. Al salir de la oficina del investigador, vi que 2 policías militares, con rostro impasible, lo escoltaban por el pasillo. Estaba esposado y sin insignias en el uniforme. Cuando me vio, su rostro, ya pálido de miedo, se contorsionó en una máscara de pura rabia venenosa. ¿Estás contenta ahora, Nellie?, gruñó, con una voz grave y gutural. Los policías militares lo sujetaron con más fuerza. Destruiste a esta familia. Toda. Siempre fuiste tú, ¿verdad? Solo una pequeña egoísta y celosa que no soportaba verme triunfar. Sus palabras, que antes me habrían llegado al alma, ahora eran como piedras arrojadas contra la muralla de una fortaleza. Rebotaron sin ningún efecto. Lo miré, al hombre que era mi hermano, y no sentí más que una pena fría y vacía. No, Mark, dije con voz serena y tranquila. No destruí a nuestra familia. Solo dije la verdad. Tú y papá lo destruyeron todo, solos. Me di la vuelta y me alejé, sin mirar atrás. Sus gritos furiosos e impotentes se desvanecieron tras mí. Mi padre no fue arrestado de inmediato. Su rango y décadas de servicio le otorgaron cierta cortesía procesal, pero su carrera había terminado. Su reputación estaba destrozada. Su legado era cenizas. Solicitó verme. Accedí a una última reunión, no por él, sino por mí. Nos conocimos en una tranquila cafetería de Arlington, un lugar con amplios ventanales que daban a un cielo gris y nublado. Parecía viejo. La férrea autoridad se había derrumbado, dejando atrás a un hombre encorvado y cansado que parecía haber envejecido una década en cuestión de días. Estaba sentado, removiendo una taza de café negro, con las manos ligeramente temblorosas. No se disculpó. No admitió la culpa. Ni siquiera me miró a los ojos por mucho tiempo. En cambio, deslizó una pequeña caja de terciopelo negro sobre la mesa. «Nellie», dijo con voz ronca y rota. «Este es mi anillo de West Point. Quiero que lo tengas». Finalmente levantó la vista con ojos suplicantes. «Olvidemos todo esto. Seguimos siendo familia después de todo». Fue su última jugada en el tablero, un último intento desesperado de manipulación. Me ofrecía el símbolo definitivo del legado que siempre me había negado, un soborno para comprar mi silencio, mi perdón. Seguía sin comprender. Creía que el premio que siempre había deseado era su aprobación, su mundo, su anillo. Nunca se dio cuenta de que todo lo que siempre había deseado era un padre. Empujé suavemente la caja sobre la mesa hacia él. «No la necesito, general», dije, y el título formal me resultó extraño y liberador a la vez. Era el límite definitivo, un muro que construía ladrillo a ladrillo. El honor no está en una pieza de oro,
está en nuestras acciones. Y tus acciones y tus marcas casi me matan. Me levanté de la mesa. Mi silla chirrió suavemente al rozar el suelo. Los pocos clientes del café no levantaron la vista. Espero que algún día lo entiendas, dije con voz tranquila, pero firme. Pero no puedo esperar a que llegue ese día. De ahora en adelante, viviré mi propia vida. Le deseo suerte, señor. Me di la vuelta y salí de la cafetería, al aire frío, sin mirar atrás. Una oleada de alivio me invadió, tan potente que casi me hace caer de rodillas, pero le siguió una punzada de dolor. El miembro fantasma de una familia que ya no estaba. Había perdido a un padre y a un hermano. Había perdido a la familia en la que nací. Pero mientras caminaba por la calle, sintiendo el frío aire de Virginia en la cara, supe con una certeza que se me metió en los huesos que finalmente me había encontrado a mí mismo. Las secuelas de mi guerra fueron silenciosas. Tras los tribunales, las bajas deshonrosas y las sentencias de prisión, un profundo silencio se apoderó de la casa Thorne. El nombre de mi padre fue borrado de los edificios. Sus retratos, retirados de los salones de honor. Su legado, aquello por lo que había sacrificado a su propia hija, se había convertido en polvo. No sentí alegría, solo una profunda y serena sensación de paz. Las pesadas cadenas de expectativas y decepción que me habían atado finalmente se habían desintegrado y desmoronado. Era libre. Decidí dejar atrás el exigente mundo de las operaciones de campo. Siguiendo el consejo del general Shepard, acepté un puesto de profesor en la Escuela de Policía Militar del Ejército de los Estados Unidos en Fort Leonard Wood, Missouri. Era un mundo de ondulantes colinas verdes y jóvenes soldados entusiastas, un mundo alejado de las agrestes condiciones de Washington, D.C. y de los fantasmas de Bosnia. Me encargaron diseñar y dirigir un nuevo programa de interacción intercultural estratégica. Mi pequeño rincón del ejército, construido sobre la base de la empatía. En mi primer día, al acercarme a mi nueva oficina, vi una pequeña placa de latón pulido en la puerta. No tenía mi nombre, simplemente decía «La Sala de los Susurros». Era un regalo silencioso de Eli. Me quedé allí un buen rato, con una sonrisa lenta y sincera extendiéndose por mi rostro por primera vez en lo que parecían años. Mi legado no sería un nombre en clave susurrado en las sombras de las operaciones de inteligencia. Sería un aula, un lugar para transmitir lo aprendido, para asegurar que ningún joven oficial sintiera jamás que su intelecto era una debilidad o que un arma que no disparaba balas era inútil. En mi primera clase no empecé con gramática ni vocabulario. Empecé con una historia, una versión anónima modificada de una misión que casi fracasó por un simple gesto cultural malinterpretado. Les enseñé a escuchar no solo las palabras, sino también los silencios. Les enseñé a mirar a los ojos a alguien y a ver la historia que no contaba. Después de la clase, una joven especialista, perspicaz y de mirada brillante, se quedó. «Capitán», dijo con una voz llena de silenciosa reverencia. «Gracias. Eso fue... Nadie nos ha dicho nunca que la empatía podría ser una táctica». En ese momento, al ver la chispa de comprensión en sus ojos, supe que había encontrado mi verdadero propósito. No solo había ganado mi propia guerra, ahora estaba armando a una nueva generación de soldados con las armas del entendimiento. Armas que podían construir puentes en lugar de simplemente destruir enemigos. Mi proceso de sanación comenzó allí, en los tranquilos bosques de Missouri, nutrido por las palabras de Isaías que mi madre solía leerme. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Un año después, llegó un pequeño paquete a mi oficina. No tenía remitente, pero reconocí la elegante letra curva de mi tía. Dentro no había carta ni explicación, solo una fotografía descolorida. Era yo, a mis 10 años, sentada en el suelo de nuestra antigua casa en Fort Riley,
completamente absorta en el diccionario de francés que me había regalado mi madre. Mi rostro era una máscara de pura concentración y alegría. Le di la vuelta a la foto. Mi tía había escrito una breve nota al dorso. «Tu padre me pidió que te enviara esto». No dijo nada más, solo que así es como quiere recordarte. No era una disculpa, no era una absolución, sino un reconocimiento, una silenciosa admisión enviada a través de un tercero de que la niña de los libros tenía, a su manera, un camino, que su camino, el que él había despreciado y ridiculizado, había albergado una fuerza que él nunca comprendió. Tomé una clavela foto en el tablero de corcho de mi oficina, junto a la placa de bronce que decía «La sala de los susurros», los dos legados, uno junto al otro. Miré el rostro de aquella niña y por primera vez no sentí el aguijón de su soledad. Solo sentí orgullo. Me sané no perdonándolos, sino perdonándome por completo a mí misma, creyendo para siempre que no merecía nada. Mi historia encontró un final pacífico, no en la venganza, sino en el redescubrimiento de mi propio valor. Pero sé que mi camino no es único. Muchos hemos librado batallas silenciosas, sintiéndonos ignorados o ignorados por quienes más deberían habernos querido. Quiero preguntarte, ¿cuál fue el momento en que te diste cuenta de que tenías que elegirte? ¿Cuál fue el primer paso que diste en tu propio camino? Comparte tu historia en los comentarios. Si historias de fortaleza y resiliencia como la mía te conectan, suscríbete a nuestro canal. Tu voz importa y no estás solo.